En este último video, que sería el tercero correspondiente al capítulo 5, vamos a ver brevemente las ideas de Max Weber. Como yo les había comentado, Weber existió desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Ahí encontramos su producción y por supuesto que tenía como antecedentes tanto a Comte como a Marx, pero lo que él va a pensar difiere y difiere mucho de lo que había planteado Marx. Una primera cuestión que vamos a plantear en forma inicial y luego explicaremos con más profundidad es que para Marx, como nosotros vimos, lo más importante son las relaciones sociales de producción, o sea, quién tiene, quién no tiene los medios de producción. Por eso su análisis es materialista, ¿sí? Porque a él lo que le interesa es eso. Todo lo demás, todas las justificaciones, todas las explicaciones, todos los elementos culturales, todo lo que tenga que ver con otros impulsos que llevan a la acción humana, son tomados como engaño, que sirven para enmascarar la verdadera relación, que es la que se encuentra en las relaciones sociales de producción. Por eso él habla de una infraestructura que está compuesta justamente por estas relaciones de producción y una superestructura que serían las justificaciones que emanan de la infraestructura. Por ejemplo, el Estado, la ideología, la religión, toda sería una derivación de lo que sucede en la infraestructura. Para Weber, en cambio, los seres humanos se mueven por distintos impulsos, distintas motivaciones, y por eso clasifica la acción humana en 4 grupos, ¿sí? Y toma como eje de análisis al individuo. Por eso se dice que el análisis de Weber es racional individual o individualismo racional o racionalismo individual. O sea, por un lado cree que la razón puede explicar muchos fenómenos y por otro lado que el individuo es el eje a partir del cual se tiene que examinar la sociedad, proponer su estratificación y entender de qué manera funciona. Entonces, ¿por qué los seres humanos actuamos? Entonces dice, por un lado existe la acción con arreglo a fines o que busca fines. En este caso existen ciertas metas y racionalmente los seres humanos deciden qué hacer en función con aquello que quieren lograr, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ustedes seguramente anhelan tener una profesión y se inscriben en la universidad para tener una carrera, recibirse y poder trabajar en lo que desean o aspiran. Esa es una acción con arreglo a fines. Hay otras acciones que tienen que ver con los valores que los seres humanos justamente ejecutamos por ciertas convicciones, ciertas ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. En este caso, si seguimos con el ejemplo del estudio, ustedes pueden estudiar porque consideran que quieren recibirse y tener una profesión, y también pueden decir, bueno, yo lo hago porque lo tengo que hacer, porque mi obligación es hacerlo, porque está bien estudiar, porque está bien formarme, ¿sí? O yo ayudo a los demás porque está bien hacerlo, soy buena persona. Bueno, todas esas acciones Weber las clasifica como acción con arreglo a valores o en función de valores. Después existen lo que se llama la acción afectiva, que es la que se basa en sentimientos, ¿sí? En este caso tendría que ver con que uno actúa porque quiere a alguna persona, no la quiere, tiene un sentimiento de simpatía o de animadversión, y por ese motivo uno se mueve, ¿sí? Podemos justificar estas acciones en relación con lo que hacemos con los amigos, o con un amor, o con un vínculo fraterno o familiar.
Este sería afectivo. Y la última, la acción tradicional, que son todas aquellas acciones que nosotros realizamos por la fuerza de la costumbre. Por ejemplo, en la Argentina, es un país que tiene una herencia religiosa importante, pero en el que mucha gente no concurre a la iglesia y no practica activamente, por ejemplo, la religión católica. Sin embargo, muchas personas se casan por iglesia sin tener ninguna convicción. Eso es una costumbre, ¿sí? Se hace porque es una tradición, es una acción tradicional. Como ustedes ven, si examinan todo lo que hacemos, los seres humanos, cada uno actúa siguiendo esos motivos, o porque perseguimos un fin, de acuerdo a un valor, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a las tradiciones. Weber además profundiza en esta situación de que los seres humanos no somos solamente individuos que nos encontramos en relaciones de producción, y en ese sentido no somos individuos movidos por lo material únicamente, sino que dice que inclusive para dividir a la sociedad, para estratificarla, para saber qué lugar ocupa una persona en ella, tenemos que considerar 3 dimensiones. No solo el aspecto material, que era lo que hacía Marx, sino que hay que considerar 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones serían clase, prestigio y poder. Acá con clase tenemos un problema porque la misma palabra que usaba Marx para definir a cada uno de los grupos en los que dividía a la sociedad, pero el término clase en Weber, si bien está vinculado con lo económico, tiene un significado distinto. Mientras para Marx las clases se determinaban por el lugar que ocupaban en las relaciones sociales de producción, es decir, por la propiedad o no de los medios de producción, para Weber el criterio está más vinculado con los ingresos, es decir, cuánto gana una persona, y también cuánto gasta una persona, y la posición que tiene de inicio para llegar a esos ingresos o a esos gastos. Esa sería la situación de clase. Si quisiéramos simplificar mucho, diríamos que a Marx no le importa cuánto gana una persona, sino si es propietario o no de los medios de producción, simplificando mucho y pidiendo perdón a Marx y todo lo demás, queda claro. Y para Weber, en cambio, el tema de los ingresos es fundamental, a lo que se puede agregar la propiedad no solo de medios de producción, sino de otros bienes como casas, como yates o como bienes de lujo que no forman parte de los medios de producción. Siguiendo simplificando y pidiendo perdón nuevamente, a Marx no le interesaría si una persona tiene 1 o 10 Rolex de oro, porque eso no es un medio de producción. En cambio, para Weber sería un dato relevante, simplificando y pidiendo perdón, tratando de explicar algo que es muy complejo de manera simple. Entonces tenemos primera dimensión, clase. Segunda dimensión, prestigio. El prestigio tiene que ver con la posesión de condiciones, de cualidades que la sociedad considera valiosas. Esto se aplica mucho con profesiones, también se puede aplicar a personas individuales. Típicamente el análisis weberiano se sustenta en profesiones o grupos, como por ejemplo los sacerdotes en la Edad Media, que eran personas importantes y valoradas por la sociedad. Hoy en día podríamos decir, bueno, hay profesiones que tienen prestigio, que la sociedad ve como valiosas, a la cual pertenecer significa algo relevante. Pensemos en un abogado al que se le dispensa el tratamiento de doctor sin serlo, o aquel que tiene justamente un título universitario, o aquel que concurre a la universidad, que es más valorado que aquel que no concurre a la universidad, y por ese motivo la educación también puede ser causa de prestigio, ¿sí?
podemos aplicar el criterio en una forma más moderna, digamos, más contemporánea, y decir que, por ejemplo, en la sociedad argentina, ser un gran futbolista es un elemento prestigioso y la mayoría de la sociedad lo ve como algo valioso, una cualidad que es bueno tener. Entonces, esta sería la segunda dimensión, que es la del prestigio. La tercera dimensión es la del poder, que es la capacidad de hacer actuar a los demás según nuestros deseos, y esta es la capacidad, la esencia del político. Los partidos políticos serían, en ese sentido, máquinas de generar poder, tal como lo está afirmando Weber. Entonces, el político vive para influir sobre los demás, para hacerlo actuar según sus deseos. Entonces, si tuviéramos que hacer una pirámide social y estratificar, no vamos a tener, como en el caso de Marx, una división binaria, como yo había dicho antes, dicotómica, con clase dominante y clase dominada, sino que vamos a tener una gradación desde la parte superior de la pirámide hasta los sectores inferiores, en los cuales, por ejemplo, una persona que tiene muchos bienes, que es valorada porque tiene una profesión valorada, y además de eso tiene participación política, tenemos que colocarlo en la parte superior de la pirámide, y aquel, para el caso extremo, aquella persona que vive en la calle, que cartonea, que no tiene ningún bien y que además es despreciado porque vive en la calle, porque no tiene instrucción y porque tiene educación, y además no tiene ninguna participación política, ni siquiera milita en una organización barrial, en ese sentido estaría en la parte inferior. Y en el medio podríamos encontrar múltiples combinaciones, y un buen ejercicio que pueden hacer ustedes es intentar clasificar a su familia o a sus conocidos siguiendo estos criterios: clase, prestigio y poder, fijándose cómo funcionan los tres y tratando de ver en qué lugar ubican a las personas según este combo. Bueno, de esta manera hemos terminado con Max Weber. Creo que hemos terminado en forma literal con él, y espero que los videos le hayan servido como una aproximación para un tema que es muy complejo. Esto no reemplaza de ninguna manera la lectura. Recuerden que en cada capítulo, además, están destacados con letra itálica o cursiva aquellas cuestiones que ustedes no pueden olvidar de ninguna manera. Bueno, gracias.